Gracias, diputado. Haciendo uso de la palabra, creo de que debemos de tener conciencia de que esta legislatura en donde nosotros estamos, gracias a Dios, la que representamos, esta legislatura 2021-2024, está a punto de terminar. Faltan 3 semanas, 3 plenarias ordinarias para que esta legislatura termine. Y a veces uno como que no logra tener conciencia por el día a día, por las agendas particulares, por todo lo que pues, nos absorbe pues, en el día a día. No logramos tener conciencia de lo que ha pasado en esta legislatura, de lo que se ha hecho en esta legislatura. Nosotros no podemos olvidar que venimos de un país ciertamente convulsionado, en donde hemos estado siempre acostumbrados muchas generaciones a escuchar sobre la guerra, sobre la violencia, sobre asesinatos, sobre robos, sobre violaciones, sobre extorsiones, sobre desapariciones. Cuando el 31 de diciembre del 91, nosotros como salvadoreños recibimos la noticia de que por fin las 2 comisiones que se habían conformado meses antes y que habían durante años anteriores a eso, venían platicando sobre unos acuerdos de paz, habían llegado a un acuerdo, rozando las 12 de la noche del 91, en donde los salvadoreños celebraron lo que se dio 16 días después en México, en donde llegaron con el presidente Salinas de Gortari, de allá de México como anfitrión, Cristiani, las 2 comisiones que llegaron, tanto la conformada por el gobierno como por la guerrilla, que llegó allá, se dieron la mano y nos dijeron a los salvadoreños que habían firmado la paz. 12 años de guerra oficial, del 80 al 92, en donde salvadoreños se mataron contra salvadoreños, se asesinaron salvadoreños entre salvadoreños. Lo que nosotros no logramos entender ahí fue al final el pacto que quedó evidenciado con el tiempo en la historia de este país, que nos engañaron completamente. Ahí lo que hicieron fue un pacto entre cúpulas que se benefició a ciertos grupos, entre ellos vendieron a la Fuerza Armada, vendieron a todos los que habían cumplido alguna labor para este país, vendieron a los militantes de la guerrilla, ambas comandancias, y abandonaron prácticamente al país, se dedicaron a sus agendas personales, a robar, a hacer dinero, a hacer monopolio, a cuidar sus empresas, a privatizar este país y a llenarse los bolsillos a diestra y siniestra. El otro grupo que venía con esas luchas históricas de justicia y de dignidad para este país, encontró un espacio dentro de la vida civil, incluso dentro de la política, dentro de esta Asamblea Legislativa. Y se acomodaron. Y comenzaron día a día a olvidar por lo que habían luchado. En esa época, todos recordaremos que comenzaron aquellas deportaciones de aquellos jóvenes que se habían criado en el extranjero, que venían con esas mañas, con esa nueva forma de vivir, en donde se agrupaban en los territorios y comenzaban a controlar un pasaje, una calle, un barrio, una colonia, en donde las noticias se comenzaron a ver
la prensa nos comenzó a comunicar y a presentar que afuera de los colegios se agarraban a cinchazos. Se sacaban los hinchos y con las hebillas de los hinchos se comenzaban a agarrar entre ellos. Más de uno comenzó a agarrar una navaja y comenzó a apuñalar al del otro colegio. De repente comenzó alguien y llevaba una pistola y le metía un balazo al del otro colegio. Y no se podían ver en la calle porque era de agarrarse entre ellos. Y el gobierno y las autoridades, bien, gracias. Porque nos vendieron también, como al país, una fórmula sobre los derechos humanos que estaba completamente equivocada. Y digo que estaba completamente equivocado por los resultados de esa fórmula, en donde se comenzó a proteger a los delincuentes. Y cuidado, un policía o un elemento de la Fuerza Armada agarrar a uno de esos muchachos con una fuerza que, de acuerdo a lo que ellos consideraban, no era la debida, y el policía se iba a la cárcel. Y así se fueron construyendo. Se fue construyendo algo que nosotros como salvadoreños, como país, no logramos entender, pero que se fue metiendo cada vez en esos pasajes, en esos barrios, en esas colonias, en esas comunidades, sobre todo de la gente más vulnerable de nuestro país. Y la materia prima siempre fueron la infancia y nuestros jóvenes. Y nos comenzaron a capturar generaciones. Y nosotros como salvadoreños no nos dábamos cuenta de eso. De hecho, el trabajo de los gobiernos era ocultarnos eso al país. Nos hacían esos shows que todos nos dimos cuenta, obviamente, como la mano dura, la super mano dura. Y también que fueron los shows que montó Arena, que llegaban a una comunidad, hacían una conferencia de prensa y después de ese día se iban. Y lo volvían a dejar tal como estaba la comunidad, solos. Después vino el FMLN y dijo, la gran fórmula que nos trajo fue hacer un pacto con los pandilleros. Platiquemos con ellos, dialoguemos. Algo que muchas veces se ha mantenido, sobre todo con los políticos viejos y con los nuevos políticos que piensan como viejos. Dialoguemos. ¿Y cómo se iba a dialogar con esos delincuentes? Y comenzaban los reportajes nacionales, internacionales, y haciendo de los delincuentes como que fueran Robin Hood. Y los comenzaron a victimizar. A pesar de que todos los días en este país esas personas estaban cometiendo asesinatos de salvadoreños, de niños, de mujeres, de familias, de personas de la tercera edad. Pero continuábamos, nosotros continuábamos como país, al grado que nos hicieron creer a los salvadoreños que amanecer día a día con la noticia que habían asesinado a 10, a 20, a 30 salvadoreños era normal. Que así se viven en estos países, que así vivimos nosotros, los países pequeños, los países pobres, los países con escasos recursos, que nosotros estábamos condenados a eso y que teníamos que aceptarlo. Teníamos que aceptar las extorsiones, teníamos que aceptar las violaciones,
Teníamos que aceptar ese rompimiento del tejido social que nos estaban causando. Teníamos que aceptar que las familias, que los núcleos familiares se rompieran, porque muchos de nuestros hermanos salvadoreños tuvieron que salir huyendo del país. Llegar a Estados Unidos o a otros lugares solamente con lo que llevaban en sus manos, sin saber qué es lo que iba a hacer de la vida de ellos, dejando a sus hijos y a sus familias, muchos de ellos, atrás. A la buena de Dios. Porque los pandilleros habían llegado a sus casas a decirles: a partir de ahora esta casa ya no es tuya y te me vas. O los asesinamos a todos. Con ese tipo de personas es que los gobiernos del FMLN comenzaron a dialogar. Y crearon un plan, para mí, de los más perversos que pueden haber. Porque ellos iban a aplicar lo que aplicaron con ellos en 1992. A esos grupos irregulares les iban a dar un espacio en la sociedad civil. Y eso no es que lo esté diciendo yo como un chambre, si hay documentos de sobra que validan lo que yo estoy diciendo. ¿O no recuerda el pueblo salvadoreño cuando llegaban a sacarlos a Mariona y a los diferentes centros penales y los llevaban bien bañaditos, peinaditos, con la camisa bien planchada, los llevaban allá a Ilopango, donde venían representantes de la OEA aquí a avalar lo que se estaba haciendo? Uno de los peores engaños que le hicieron a este país. Una de las peores sinvergüenzadas que le hicieron a nuestro país. Presentar a los asesinos de nuestro pueblo en conferencias de prensa. Y planear darle a esos asesinos condenados una amnistía y un espacio, no solamente en la sociedad civil, sino que también un espacio político, traerlos a esta asamblea legislativa, que ellos pudieran organizarse, formar su partido político y venir a esta asamblea legislativa. Un sueño que siempre ellos han tenido, un deseo que siempre ellos han tenido, tener representantes de mareros y de asesinos en esta asamblea legislativa. Gracias a Dios, en el 2019, el pueblo salvadoreño tomó una decisión. Y eso es lo que yo decía anteriormente, eso es la conciencia que nosotros debemos de tener, porque no hay nada mejor, de hecho, como lo que estamos viviendo, que es un pueblo que está tomando cada vez más conciencia del país en donde está viviendo. Y eso es lo que se comenzó a ver reflejado en el 2019. Cuando al presidente actual, Nayib Bukele, le decían: es una locura ser candidato a la presidencia. Estás hablando entre dos instituciones políticas que es imposible que se les gane. Ya lo han intentado muchos y esto es imposible. Y gracias a Dios y al pueblo salvadoreño, en el 2019, lo imposible se hizo posible. Y se acabó con el bipartidismo. Y el presidente Bukele asumió el 1 de junio del 2019. 20 días después de asumir lo que el pueblo salvadoreño le había mandatado de dirigir este país, el presidente presentó el Plan Control Territorial,
para ir a recuperar esos territorios que habían perdido, para ir a recuperar esos territorios que los gobiernos anteriores habían abandonado, para ir en rescate de toda esa juventud, de toda esa generación, de todas esas personas que los gobiernos anteriores habían abandonado. Y los políticos en ese entonces, cuando se presentó el Plan Control Territorial, los políticos dijeron, en su gran mayoría, que conformaban esta Asamblea Legislativa, dijeron, no te vamos a apoyar. El presidente y su gobierno les dijo, es que no es a mí como presidente al que tienen que apoyar, es al pueblo al que tienen que apoyar. Y los políticos en ese entonces de esta Asamblea Legislativa, en su mayoría, le dijeron, sí, pero no te vamos a apoyar. Es por eso que gracias a Dios y gracias al pueblo salvadoreño, en el 2021, el pueblo salvadoreño decidió apoyar al presidente Bukele. Y en esas elecciones del 2021, la bancada de Nuevas Ideas, que hoy por hoy, gracias a Dios, nos mantenemos acá, logramos los resultados que nunca antes ninguna asamblea legislativa representada por un partido político había obtenido. Nunca en la historia de este país. La mayoría de diputados que una bancada había tenido aquí anteriormente habían sido 39 diputados. Y gracias a Dios y gracias al pueblo salvadoreño logramos 54 diputados. Nadie podía creer eso. Pero es que los imposibles continuaban siendo posibles. Y eso es lo que seguía, lo que continuaba aquí. Y nosotros como diputados venimos con un mandato del pueblo salvadoreño. Apoyar de manera incondicional al presidente Bukele y el rescate de ese pueblo que los gobiernos anteriores habían abandonado. Y comenzamos a trabajar, a crear esa gobernabilidad desde el 1 de mayo que nosotros nos hicimos presentes en esta Asamblea Legislativa, en donde no perdimos el tiempo, en donde comenzamos a tomar decisiones, porque eso es lo que este país necesitaba de los políticos, que tomaran decisiones, decisiones que fueran a favor del pueblo, a favor de las mayorías, y que comenzáramos a aplicar el sentido común, que comenzáramos a aplicar la voluntad política. Si no eran fórmulas de la NASA las que teníamos que aplicar acá. Simplemente teníamos que aplicar lo que la medicina en la enfermedad que ya todos los salvadoreños conocíamos. Y como país teníamos muchísimos problemas, pero el tema de la seguridad era el problema número uno por mucho, por mucho. Comenzamos a crear, a construir, junto con el presidente, junto con el pueblo salvadoreño, junto con nuestra diáspora, esa gobernabilidad, poco a poco. Y creo de que hay algo, colegas diputados, a los cuales yo les invito a que graben siempre en su mente, en sus memorias y en sus corazones, que fue lo que se hizo el día que convocamos a sesión plenaria extraordinaria ese sábado 26 de marzo del 2022.
Grábenselo. No lo olviden nunca en sus vidas. ¿Cómo recibieron la llamada, la noticia? ¿Dónde estaban? ¿Cómo fue que se vinieron aquí a la asamblea, a la hora que vinieron? Esa sesión plenaria que terminó al siguiente día, domingo 27, en donde se explicó que no era solamente por esos 86 asesinatos que cobardemente estaban cometiendo los pandilleros en 2 días, sino que eran por más de 120,000 salvadoreños oficialmente registrados que las pandillas habían asesinado. Que la acción que estábamos tomando esa noche en esa plenaria extraordinaria era por todas esas violaciones que habían cometido a las niñas salvadoreñas en esos territorios. Por esos asesinatos cobardes que habían cometido los pandilleros y por esa impunidad que les habían otorgado. Y por ese silencio de los gobiernos, por esa pasividad de los gobiernos, que nunca quisieron hacer lo que ese día quedó demostrado que sí se podía hacer. Porque lo que se aprobó ese domingo, 27 de marzo del 2022, fue la confirmación de que siempre se pudo hacer eso. ¿Cuántos asesinatos se pudieron haber evitado? ¿Cuántas violaciones? Pero la decisión que nosotros tomamos ese día, no sabíamos qué iba a pasar. Y eso es cierto. Nosotros habíamos tomado una decisión a petición del gobierno, pero no sabíamos qué iba a pasar. El que hablar ahora de los acontecimientos es bien fácil, pero en esos momentos, si al final solo era encomendarse a Dios, hacer una oración y tomar la decisión. ¿Qué tal si los pandilleros hubieran salido, todos esos 70,000, 80,000 que ahorita están guardados, hubieran agarrado una pistola, hubieran salido a las calles a dispararle a todo el mundo, a matar a todo el mundo? ¿Qué tal hubiera sucedido eso? A mí no me cabe duda de que Dios estuvo con nosotros. Y que en ese momento fue el que protegió la decisión que en esta Asamblea Legislativa se tomó. Y eso, colegas diputados y diputadas, es algo que no debemos de olvidar. Esta legislatura ya quedó marcada en la historia de este país. Los nombres de cada uno de ustedes, de los 84 diputados que conformamos esta Asamblea Legislativa, ya quedaron en la historia de este país. Gracias a Dios, los nombres de la gran mayoría van a quedar también plasmados que estuvimos del lado correcto de la historia, del lado de los salvadoreños que más lo necesitaban. Y esos son resultados que no tienen discusión alguna. Después de años y años
que podemos traer la historia reciente de nuestro país, si quieren, desde 1932 a la fecha. Este país nunca había vivido en paz. Y ahora decir que estamos viviendo en paz, hombre. Si es que no cabe duda de que estamos viviendo un milagro. Como lo dijo una vez el presidente de la República, el país más pequeño, el país más violento, el país más difícil, el país en donde el tema que nosotros estamos hablando, y a veces también eso es lo que debemos de tener, insisto, en esa conciencia. Si hace 6 años podíamos hablar cualquier cosa, menos de esto, hombre. Esto era un imposible de hablar, una locura de hablar. Y el que sucediera acá, en este país, con las coyunturas históricas, con nuestro carácter, con nuestros problemas, con nuestra población, con nuestro territorio, no cabe duda de que Dios nos eligió para dar testimonio de lo que es un verdadero milagro. Porque hoy somos fruto de un verdadero milagro. Tomé la palabra porque en esta legislatura, que terminará en 3 semanas, como lo decía anteriormente, es la última prórroga del régimen de excepción que nosotros vamos a aprobar. Ahora, como lo hemos hecho todas las veces, con esa votación nominal y pública a mano alzada, sintámonos orgullosos de lo que vamos a hacer, de lo que hemos hecho. Porque de verdad, el pueblo salvadoreño, de hecho, nos lo confirmó, nos recompensó con ese voto de confianza en las últimas elecciones, en donde la confianza de los salvadoreños hacia esta asamblea legislativa aún subió. La confianza al presidente de la República aumentó. Y eso nunca se había visto en este país. Ese es el compromiso que nosotros vamos a llevar en nuestros hombros. Esa es la responsabilidad. Yo me siento agradecido por la oportunidad que Dios me ha dado de vivir estos 3 años, estos casi 3 años de esta legislatura, por lo que me ha tocado vivir, por lo que me ha tocado hacer. Me siento agradecidísimo con Dios por esta oportunidad y agradecido con el pueblo salvadoreño por la confianza que nos ha dado y que nos confirmó también en las últimas elecciones. Es un mensaje claro, que no tenemos que dar marcha atrás, que debemos de seguir con el objetivo claro, que no tenemos que apartarnos de ese objetivo y de ese mandato que el pueblo salvadoreño nos ha dado. Continuar cuidando la gobernabilidad, continuar apoyando incondicionalmente al presidente Bukele y mantenernos siempre escuchando al pueblo. Es sencillo. La política no es difícil. Cuando se tiene el apoyo de Dios y el apoyo del pueblo, la política no es difícil.
Simplemente tenemos que hacer lo que nos toca hacer, así como lo hemos hecho a lo largo de estos 3 años. Ya para finalizar, una vez más, colegas diputados, recordemos siempre este momento, recordemos el resultado y el producto de este régimen de excepción, de los frutos, de lo que ustedes han escuchado en los territorios cuando han ido a visitar a las comunidades. Esas historias que les han contado, guárdenlas en sus corazones. Cuando a mí una hija me contó cómo asesinaron a su mamá, cuando a mí un padre me contó cómo asesinaron a su hijo y a su hija, son cosas que no se pueden olvidar. Son cosas que deben de estar ahí. Guarden esos nombres, esas historias que cada uno de ustedes ha vivido en los territorios. Porque eso es lo que nosotros vamos a llevar por el resto de nuestras vidas. Ese es el mayor tesoro que como personas, que como políticos hemos obtenido a lo largo de estos 3 años. Muchísimas gracias, colegas diputados.